veces las mujeres, y esto te lo cuento desde una perspectiva de conversaciones en el instituto, ¿no?, en el que trabajamos con el tema del propósito, que les preguntamos a las mujeres, ¿ser empática juega a favor o en contra tuya? Depende de los límites que pongas. Okay. Y una buena parte de las mujeres dicen, es algo que inclusive se ha trivializado. Ya los jefes me miran como, bueno, eres mujer y te tienes que saber comunicar, ¿no? Naturalmente. Pero tú hablas de estas capacidades de una manera muy distinta, inclusive como aquellas que le permiten a la mujer ser estratégica y pelear su posición más de fondo. En la pregunta, y ahora sí viene Xavi, ¿por qué estas competencias y cómo puede ser que la mujer las utilice a su favor en lugar de mirarlas como algo que juegan en su contra? Bueno, muy fácil, ¿no? Porque evidentemente tenemos que hacer una campana de Gauss, ¿no? Las colas, por exceso o por defecto, hay que descartarlas. Pero evidentemente cuando hablamos de empatía, estamos hablando de ponernos en el zapato del vecino, ¿no? Entonces, cuando la persona empatiza, ¿sí?, sale de su zona de confort. Simplemente lo que tiene que saber es poner límites, ¿sí? No estamos diciendo malcriar a la gente de tu equipo, ¿sí? No estamos hablando de consentir, estamos hablando de hacer un esfuerzo importante por conocer a la gente, su sentir y su vivir, su pesar. Y a partir de aquí, desde el conocimiento, saber cuando damos, por ejemplo, instrucciones, si no quiere, no puede o no sabe. Si no sabe, le enseñamos. Si no puede, le damos medios. Si no quiere, cuidado, Houston, tenemos un problema. Por tanto, veremos cómo lo gestionamos. Evidentemente, pondré una connotación taurina con la muleta templada, porque evidentemente tenemos un problema, pero hay que saber llevar al toro, ¿sí? Porque el toro nos puede pegar una cornada, depende de cómo gestionemos. Lo que está clarísimo es que desde la empatía, la consulta y participación y diálogo se consiguen unos resultados que os podría decir espectaculares, porque en las empresas que lo estamos probando, y os lo corroborará Fátima, que la tengo aquí delante, o Víctor, que también está por aquí, por cada euro invertido, ¿sí? Empresas que esto lo están practicando, estamos consiguiendo entre 15 y 23 euros de retorno por cada euro invertido. Esto es una brutalidad, ¿sí? Nos estamos intentando romper los cuernos para conseguir un 5% más de competitividad y de beneficio en la organización, y a la hora de la verdad caemos en errores básicos, ¿vale?, fundamentales, y ese error fundamental es la miopía del día a día. Por tanto, repito, la pregunta que tú me has dicho, empatía, ostras, eso puede ser, visto por los hombres, oye, eres demasiado blanda porque eres demasiado empática. Pues habrán unos que sí, otros que no, pero a la hora de la verdad, bien gestionado, ese es un atributo, ¿sí? Yo siempre hablo de la empresa sensual. La empresa sensual es aquella que enamora al trabajador. Yo no creo en la retención del talento, ¿vale? Yo para mantenerte conmigo no creo que lo más adecuado sea ponerte un grillete y atarte a la pata a la mesa, ¿sí? La empresa sensual es aquella que enamora. Evidentemente, cuando enamora, cuando sale la persona de la zona de confort, intenta conocer a la gente para luego poderla entender, y a partir de aquí tampoco creo en la igualdad. Eso de la igualdad para mí es una falacia. Creo en la equidad, a cada uno aquello que necesita. Pero dime cómo le vas a dar aquello que necesita si no has hecho el esfuerzo previo de conocer a la persona. Por supuesto. Ay, y te voy a citar casi en un quote textual, dentro de estos atributos, Xavi describe estas empresas lideradas por mujeres como más estratégicas en resolución, propician la escucha activa y una retroalimentación con más detalle que les permite llegar a una estrategia diferente. Pero con todo esto, seguimos, Xavi, de alguna manera, pareciera como en una resignación silenciosa, ¿no? Quiero decir,
Llegamos a otro marzo, y esto no importa si es México, si es Latinoamérica, es global, llegamos a un marzo donde vemos a mujeres bien preparadas con estas competencias, pero pareciera de repente que eso no es suficiente para lograr una promoción y como que nos resignamos a que la equidad se quede en cierto punto o a que sea una cosa de cuotas. ¿Por qué, Xavi? Bueno, eso depende de los valores del país y de las organizaciones. Evidentemente hay una connotación país importante, ¿sí? Yo que doy vueltas por el mundo, cuando tú te mueves, ¿vale?, por países anglosajones o nórdicos, te das cuenta que la promoción de la mujer, o sea, como pongo en el libro, esto no va de sexo ni de género, va de talento. En un país mediterráneo, pues como en un país mayoritariamente centroamericano, ya no digamos sudamericano, evidentemente hay mucho machismo secular, que digo yo, ¿no? Ostras, claro, mucha gente todavía ve, muchos hombres todavía ven a la mujer como un rival, ¿sí? Lo que está claro es que el pensamiento estratégico, mayoritariamente de la mujer, conjuga el arte de la seducción mucho mejor y por lo tanto el pensamiento estratégico es mayoritariamente, si haces un comparativo, yo hablo por el estudio que hemos hecho, el pensamiento estratégico de la mujer está más dotado mayoritariamente. ¿Por qué? Porque posiblemente el hombre es más cortoplacista, ¿sí? Las decisiones no se le enquistan, ready, steady, go, empezamos y pues ya tengo la solución. Y a veces incluso no te deja terminar de hablar y ya te ha dado la solución. En una reunión donde estamos varios, pues, ostras, normalmente la mujer es más prudente, practica más la escucha activa y por lo tanto de ahí saca más información, luego la procesa y es más lenta en la toma de decisiones. Eso es el resultado del estudio, ¿eh? Es más lenta en la toma de decisiones, pero a la hora de la verdad es más asertiva. Más asertiva. Por tanto, repito, esa estigmatización hombre-mujer, pues depende del contexto del país donde lo estamos aplicando. Yo te puedo asegurar que en países como Estados Unidos, anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra o lo que sería Australia, pues la incorporación de la mujer en cargos de primera línea, directivos en consejos de administración, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay más conciencia, ¿sí? En los países nórdicos exactamente igual. Y me gustaría que miraseis todos mis manos, ¿sí? Aquí en el centro se llega al mismo punto, a mucha más igualdad en los consejos de administración o en los cargos de director general. Pero en los países anglosajones se llega por la desaforada guerra, por la rentabilidad, por la economía. En los países nórdicos se llega por los valores tradicionales. La igualdad de la mujer se trabaja desde la base, se trabaja desde el parvulario, ¿sí? En Estados Unidos se trabaja un poquito más tarde, pero a la hora de la verdad, el leitmotiv, la causa que lo provoca, es, repito, la rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando interactuamos hombres o mujeres nos complementamos y evidentemente sale un producto pues que tiene mucho más, como lo diría yo, good flavor, ¿no? Buen aroma, ¿no? Mucho más eficiente, mucho más asertivo y evidentemente se tira mucho más a diana, porque no somos antagónicos, nos complementamos. Ese es el punto de vista donde deberíamos poner el punto focal. Ahorita voy a regresar a esta pregunta de cómo hacerlo con una frase que te la he escuchado con frecuencia y me gusta mucho, Xavi, que tiene que ver con mirarse el ombligo. Y entonces, echar para adelante. Esa es tuya, no esa es de tu autoría. La van a encontrar en el libro también. Les quiero compartir muy brevemente en el Instituto del Propósito en el que trabajo en México. Hacemos una encuesta en la que se le pregunta a colaboradores y colaboradoras cómo viven el bienestar en diferentes dimensiones. Y el trabajo, las promociones, lo que representa tu vida profesional, es parte de ese bienestar. Yo les preguntaba al inicio, ¿consideran que en esta época a los ascensos y a los movimientos se llega por mérito? Porque es asombroso. Nosotros entrevistamos a 55,000 colaboradores, que incluye una visión de América Latina, y encontramos, por ejemplo, que las mujeres
el 94% tienen un mejor desempeño frente al 80 y pico por ciento de los hombres. Probablemente se esmeraron más y llegaron a resoluciones distintas. No obstante, si yo te diría más o menos, casi el 40% de los hombres obtuvo una promoción durante el 25 que representaba 5% más de salario. Y el 19% de las mujeres está en esa condición. Hay una disparidad que nos hace pensar que, por supuesto, aunque el talento existe, aunque las competencias existen, no hay un reconocimiento. Hay una cultura que a lo mejor sigue favoreciendo más la disponibilidad de horarios, sigue favoreciendo la respuesta inmediata. ¿Cómo te miras el ombligo y cambias eso, Xavi? Pues desde los valores, a mí me gusta... ¿Cómo sacudes a la organización que de repente dice, es que te tienes que ir a tu casa a atender familia y yo lo que requiero es una disponibilidad horaria? Requiero una disponibilidad de tu pensamiento aquí, te requiero, mujer, tú que eres más estratégica. Bueno, esto es muy fácil, la contestación, ¿no? Depende de lo que queramos, si a la hora de la verdad resultados cuantitativos o cualitativos. Entonces, una competición igualitaria pasaría por una competitividad en resolución de problemas, ¿no? Bueno, pues una gestión del desempeño, ¿no? Y ver qué consigues, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Martin Luther King, ¿no? Si no puede ser si no puede ser pino en la cima de la colina, sé maleza en el valle, pero sé la mejor maleza de todo el torrente, ¿no? Nunca vencerás por el volumen, sino por ser el mejor en lo que seas. Oye, no, yo no estoy para hacer competiciones. Cada uno es como es. A la hora de la verdad, al igual que cuando estudiábamos, uno se concentraba más por la mañana y se levantaba a las 5 de la mañana a estudiar y el otro tenía que tirar toda la noche a base de cafés, te lo montes como te lo montes, ¿no? Pero a la hora de la verdad los resultados son los que marcan la diferencia. ¿De qué me sirve, gente, tenerla calentando la silla muchas horas si a la hora de la verdad la curva de rendimiento tiene una curva de fatiga y por lo tanto no me rendirá igual la primera hora que cuando lleve 10? Por tanto, a mí me gusta mucho el modelo nórdico. Yo que trabajo con una multinacional noruega desde hace muchos años y he estado en el comité de dirección de Europa y Asia, de la multinacional Hydro, Noruega, el 33% del accionariado es de la monarquía noruega. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿sí? En España no lo hacen así, porque lo intentaron y se estrellaron, porque chocaba con el choque cultural. Pero las entrevistas de selección, ¿sí?, para fichar talento, las hacían. Primero había una persona que se encargaba, hoy con la inteligencia artificial seguro que ha cambiado, pero yo llevo allí más de 20 años. Una persona se encargaba de sacar a los currículums la foto. Las entrevistas se hacían sin ver la cara de la persona y todo pixelado y la voz distorsionada, para no caer en la deformación género. A partir de aquí, las promociones internas no solo eran valoradas por recursos humanos, sino por los propios responsables de las secciones con las que interactuaban. Eso tiene una riqueza sin igual, porque te están valorando tus compañeros, pero en base a resultados, en base a cuán fácil le haces la vida. Sí que evidentemente tenía una parte, valoraba hasta finanzas, por la eficiencia en la gestión de los medios que te ponían a tu disposición. Por tanto, el ascenso participaba finanzas, recursos humanos y el resto de compañeros que interactuaban con tu sección. Ostras, ostras, ostras. Paremos, recapacitemos, mirémonos el ombligo, con espíritu crítico constructivo y veamos la riqueza de hacer las cosas de otra manera, porque que se haya hecho de una determinada manera toda la vida no quiere decir que sea la manera mejor de hacerlo. Por supuesto. Hay varios ejemplos, me gusta mucho el ejemplo de Nubank, que incorporas, donde hablas de cómo ella hace una negociación. Teresa Junqueira. Estaba por tener a su bebé, ¿cierto? Sí, sí. Está embarazada, pero llega, hace la negociación y por supuesto que nos habla de que el talento es lo que es, no tiene género, no tiene nada, pero voy a retomar el ejemplo de Nu,
pidiéndote que nos compartas como audiencia, ¿cuáles son 3 prácticas que te compartieron para el libro que las consideras clave como para hacer un movimiento a nivel de cultura? Que son Bueno, significativas. Nubank hemos estado, no solo que nos compartió, sino que hemos estado activamente desde que era una startup, desde Fahrenheit Consultors, una empresa que también tengo, una consultora en gestión del cambio. Entramos por un tema preventivo, puntual, pero que a la hora de la verdad estaba Teresa Junqueira muy implicada en liderazgo y escasamente en menos de 10 años, concretamente en 8 años, hoy en día son más de 60.000. Empezaron con 16 personas. En 8 años son más de 60.000 trabajadores y a la hora de la verdad es el primer banco del mundo que no tiene sedes físicas, que todo es virtual, es online, ¿no? Entonces, a mí, de Teresa Junqueira, si yo me tengo que quedar, ella es brasileña y daros cuenta que Brasil también es un país machista de mucho cuidado. Entonces, a mí lo que más me gustó es como su manera de tejer nidos de abeja, ¿sí? Fichaban talento y cuando lo incorporaban tenían que, o sea, compartir transversalmente como lo hacían en los diferentes países. Y se premiaba retribución a variable, indexada más del 50% del salario, a cómo procesaban la influencia de los inputs de la gestión de otros países. Es decir, por salir de su zona de confort, interiorizarlo y adaptarlo al territorio. La segunda cosa que me encantó de Teresa Junqueira es cómo, preveyendo esa hostilidad, entre comillas, masculina, repito, Nubank nace en Brasil, ¿vale? Cuando se incorporaba una mujer en el equipo, se le preparaba para liderar equipo. Por lo tanto, desde el momento cero, se trabajaba, si tienes talento, pienses como pienses, bienvenido seas. Y por lo tanto, ya se le entraba en un proceso de aprendizaje de liderazgo. Luego saldría o no saldría promocionada, pero de entrada se la capacitaba. Pero no para desarrollar soft skills. Lo que me gustó es que se la preparaba en seguridad en sí misma. Sí, eres capaz. Sí, puedes. Si quieres, puedes. Desarrolla tu talento. Por tanto, ese empoderamiento en seguridad, ¿vale? Luego, evidentemente, pues si desarrollaba el talento, sería promocionada, no por el haber entrado en este proceso de aprendizaje de liderazgo, era una garantía de que acabases ejerciendo en plaza. Y la tercera cosa que a mí me encanta de Teresa Junqueira es el confeccionar celdas de abeja. Es decir, preveyendo la hostilidad, porque básicamente nace en Brasil y la primera expansión es en los países sudamericanos, luego entra en Centroamérica y luego, cuando se queda embarazada, salta a Estados Unidos y allá se propulsa al mundo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo teje celdas de abeja de autoayuda para no caer en los sesgos de género? ¿Vale? Y allá lo que hace es fichar a hombres, entre comillas, con ADN en femenino. Es decir, que salgan de su zona de confort, que practiquen la empatía, consulta, participación y diálogo. Importantísimo, para complementar esas celdas de abeja como amalgama integradora. Esto es un cañón. En las empresas que lo han practicado, mayoritariamente esto se practica mucho en Bélgica, se practica mucho en Noruega y se practica de aquella manera en Dinamarca. Y esa microestructura de construcción es muy sólida, porque está muy equilibrada y además está muy repartida las fuerzas. No creen en el sexo ni en el género, creen en el talento. Y esa estructura está hecha a base de talento entruncado. Me gusta mucho este concepto, casi que lo dejaría como una idea, fichar a hombres con ADN de liderazgo en femenino.
qué importante esto, ¿no? Porque no se trata, mira, por ahí veo una reacción de sí, ¿verdad? Qué valioso, porque claro, aquí no se trata de tirar hacia un lado, tirar al otro y marcar una división, sino precisamente entender cómo favoreces el ecosistema para crecerlo. Vamos acercándonos casi al final. Xavi, por aquí le agradeceré al equipo en producción si nada más me hacen una notificación de cómo vamos en tiempo para también permitir aquí el diálogo y abrir el diálogo. Y yo voy a cerrar con 2 preguntas. Tú nos compartes de una manera detallada estas 5 competencias y cómo transforman culturalmente, cómo transforman los resultados. ¿Te hablaron estas mujeres de sus miedos? Evidentemente. ¿Cuáles fueron? Yo creo que aquí todas hemos pasado por algún miedo, ¿no? No creo que estemos libres de alguna cultura de esta naturaleza, de tener que salir de este sesgo de que los hombres aprenden a negociar de una manera diferente que las mujeres, de si los hombres negocian en el café y nosotras tenemos que, o tomando una caña, una cerveza, o si nosotras negociamos de una manera distinta. Yo me atrevería a decir que aunque representemos diferentes generaciones, hemos tenido nuestras reservas, ¿no? Y nuestro miedo. ¿Qué te compartieron ellas? Bueno, de entrada, el miedo era mayoritariamente, primer lugar, escénico. La mujer muchas veces no se cree que es capaz de. Lo primero es ser capaz y creértelo. Porque si ya vamos con miedo, hombre, vamos a ver, yo os pediría que leyeseis un libro de cabecera, ¿no? Sun Tzu, El arte de la guerra, ¿no? Bueno, un filósofo del siglo V antes de Cristo, donde dice que cualquier batalla es ganada antes de ser librada. Si ya de entrada vamos compungidos a ya no una negociación, a un parlamento, y nos retraemos, pues eso ya es el principio del fin. Primero, el miedo escénico. ¿Sí? ¿Seré capaz? ¿Por dónde me saldrán? ¿Sí? Segundo, ¿me quedaré sola? ¿Alguien me apoyará? ¿Por qué? Porque esa estructura, acuérdate, de celdas que te he dicho, es muy equilibrada. Claro, cuando generas estructuras de celda, está muy repartidito, linealmente, tanto en horizontal como en vertical. Imaginaros un panel, es geometría pura. ¿Sí? ¿Me quedaré sola en las negociaciones? ¿Alguien me apoyará? ¿Por dónde me saldrán mis compañeros? Entonces, claro, este es una situación de indefensión manifiesta. Eso hay que trabajarlo, que es lo que me trabajó muy bien pues Teresa Junqueira, ¿no? De acuerdo. Entonces, claro, a la hora de la verdad, yo siempre digo que lo que mueve el mundo son las emociones. Tengámoslo clarísimo. Y la mujer, pues no nos engañemos, salvo honrosa excepción, es mucho más emocional que el hombre. Los hombres, de pequeñitos, nos han castrado las emociones. Yo me acuerdo toda la vida, sigo jugando a hockey todavía. Mira, aquí el Kim, que también juega a hockey conmigo. Oye, yo era pequeño, mi abuelo me llevaba a los partidos de hockey y con mis padres, que no se han perdido un partido hasta mis 22 años, ni uno, o sea, chapó por ellos, pero claro, mi abuelo me decía cuando me daban un bolazo, oye, los tigres no lloran. Pues claro, pues de tanto decírtelo te lo has acabado creyendo, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, cuidado, no quisiera estigmatizar el género, pero esto es una realidad manifiesta. A partir de aquí, las dos aportaciones de inseguridad principales fueron estas por parte de las mujeres. Ostras, es que no sé si soy capaz y por otro lado, por dónde me saldrán los toros, ¿no? Entonces, claro, el hecho de estar más pendiente de mirar los retrovisores que a la hora de la verdad afrontar la realidad de la negociación, eso eran variables limitantes importantes. Por eso el construir estructuras, repito, mucho más armonizadas, mucho más equilibradas, desde, de alguna manera, ya no desde la igualdad, desde la hormona femenina que decimos, claro, ¿no? Cuando tú construyes organizaciones donde los hombres no son lineales, no son cortoplacistas, open mind, ¿sí? Son open mind, ¿no? Dan muchas más oportunidades
a las aportaciones femeninas y la mujer no va tensionada porque hay veces que, jolín, se siente un bicho raro. Claro. ¿No? ¿Te hablaron en ese proceso de construcción, como esta abeja que hablabas, del síndrome de la abeja reina? Sí, claro, claro. ¿Nos ponemos el pie? Sí, evidentemente hay muchas mujeres que han luchado para conseguir donde están y el síndrome de la abeja reina nos dice que contra todo pronóstico, la que hay, que repito, no todas, en todas pasa, pero hay muchas mujeres que les ha costado muchísimo y cuando llegan sacan codos por miedo o por inseguridad a perder la silla y automáticamente en lugar de adobar el terreno para las que vienen detrás, pues sacan codos y sacan el aguijón. Sí, evidentemente, pues me lo han comentado pues bastantes directivas de las empresas sujetas del estudio. Sí, sí. Pues para cerrar, Xavi, a mí me gustaría preguntarte, vamos, tú en este libro, una de las conclusiones a las que llegas es que el talento gana y puede ganar de alguna manera frente a una política de equidad que se centra más en el terreno de las cuotas, de lograr una representación. Tú propones transformar una cultura organizacional. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, que yo no creo en las cotas. Evidentemente me he tenido que resignar y aceptar que son necesarias, porque si no, pues todavía estaríamos en las antípodas. Pero mal va cuando una cosa de justicia la tienes que hacer porque hay una ley que te obliga y no desde el convencimiento. Por tanto, yo creo en generar conciencia, generar cultura preventiva organizacional. ¿Por qué? Porque queda demostrado que la gestión de una organización conjunta, talento masculino y femenino, interactuando, sacamos lo mejor de los dos géneros y por lo tanto las cotas de eficiencia son mucho mayores. Repito, y os invito a hacer algo que siempre me ha funcionado muy bien, que es el benchmarking, ¿sí? Yo gustosamente os pongo en contacto con empresas que están interactuando así y realmente el resultado es espectacular. Por lo tanto, estamos hablando de por cada euro invertido, tras 5 años estamos en entre 12 y 15 euros por cada euro invertido de retorno. Invierto 1, me vienen pues 15. Si esto lo llevamos a 10 años, entre 7 y 10 años, nos vamos de 19 a 23. Ostras, no hay discusión, no tiene parangón. Simplemente, bueno, pues preguntar, interactuar, no quiere decir que copiéis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le ha funcionado a una empresa no necesariamente me va a funcionar a mí. ¿Por qué? Pues porque posiblemente los usos y costumbres del lugar son diferentes. Por tanto, cuidado con copiar sistemáticamente, pero sí interactuar para tener conocimiento, ostras, procesar, ponderar y a la hora de la verdad adaptar ese cambio a la realidad de mi trinchera. Naturalmente. Pues bueno, yo creo que me quedé en el principio de lo que detona este libro, Xavi. Porque claro, no hemos platicado aquí de lo que pasa también pues a nivel de formación, ¿no? La gran responsabilidad que hay también desde una escuela, desde una universidad, desde una sociedad, por lograr esta transformación, donde como mujer te sientes un poco más segura, quizá, y vas venciendo este tipo de miedos, de contextos que hay. Pero por supuesto es la invitación a conocer a través de tu libro cuál es el resultado de tener más equipos gestionados por mujeres y al final llegar a esta parte de un liderazgo mucho más humano y mucho más transformacional, ¿no? Por verlo de esta manera. Y es una invitación abierta de veras a que de principio a fin puedan leer. Hay una sección, insisto, que no quiero espolear, pero las 18 diferencias que existen cuando un equipo lo lidera una mujer. 18 cosas diferentes que suceden cuando está liderado por una mujer.
Y dejo a partir de esto pues la sesión abierta para comentarios y para preguntas también. Yo simplemente tus conclusiones, por favor. Una matización. Hemos dicho que el liderazgo del siglo XXI está basado en las emociones. Otra cosa es cómo lo desarrollemos, ¿no? Pues lo hemos dicho, la empatía, la consulta, la participación y el diálogo. Pero lo que está claro es que el liderazgo del siglo XXI tiene que estar centrado en las emociones. ¿Para qué? Pues muy sencillo. La gran lacra de las empresas en el siglo XXI es el absentismo y el presentismo. Y a partir de aquí, ¿cómo revertirlo? Pues, oye, la piedra filosofal no existe, pero lo que está claro es que si tú al talento lo cuidas, lo enamoras, conseguirás tres cosas. Por un lado, emocionarlo. Si gestionamos desde las emociones y lo hacemos bien, lo emocionaremos. Por otro lado, fruto de esa emoción, conseguiremos algo tremendamente importantísimo: compromiso, proximidad, ¿no? Proximidad, compromiso. Si no nos comprometemos muchas veces con nuestra pareja, ¿cómo coño lo vamos, perdonadme la vulgaridad de la expresión, pero cómo lo vamos a hacer, jolín, con nuestro jefe o con nuestra organización? Por lo tanto, la emoción es lo que detona la aproximación entre las personas, o el rechazo. Una emoción positiva genera aproximación, compromiso. Una emoción negativa genera distanciamiento, rechazo. ¿Cómo pretendemos retener al talento, o el mal hablado retención del talento, si no gestionamos desde las emociones? Nunca habrá compromiso y nunca habrá lo que yo siempre digo, una one company, ¿no? Las empresas parece que sean grupos de gente, en el mejor de los casos, enganchados con loctite, con pegamento, ¿sí? Y eso no es una one company. El espíritu del mosquetero. A mí me gustaría que los que se lean el libro se lean el capítulo del Hotel Nacional de Cuba. Cuando pensamos en Cuba, pensamos en un país tercermundista. El Hotel Nacional de Cuba, buque insignia del país, antes estaba dirigido por Tony, una excelente persona, pero que venía del ejército, era general del ejército. Hoy en día, Tony falleció en el COVID, y yo me lo quería mucho porque llevo hospedado en el Hotel Nacional de Cuba 28 años, yo me lo quería mucho, pero hoy en día lo está liderando Luis Miguel Díaz Sánchez, antiguo viceministro de Turismo, y es una persona sociabilizadora, ferviente defensor del liderazgo en femenino, desde las emociones. Los resultados que estamos teniendo en el relevo generacional es espectacular. No os perdáis ese capítulo del libro, claro, porque no tiene desperdicio. Y aquí tenemos dos personas que han venido de Cuba para la sesión de hoy. Y os darán fe si queréis luego hacer benchmarking con ellos. Espectacular. Lo que mueve el mundo son las emociones para conseguir aproximación o distanciamiento. De nosotros depende y cuestionémonos cómo lideramos. Es un capítulo excepcional. Y yo para cerrar, Xavi, quiero decir que tu obra me hizo regresarme hacia los archivos, hacia lo que investigo, a lo que veo, a comparar un poco cifras o a verlas. Fíjate cómo algo que analizamos también muchísimo acá es cómo está el índice de bienestar de acuerdo a la generación. Este tema de las generaciones, si eres centennial o si eres baby boomer, entiendo que para las organizaciones a veces puede ser un poco confrontante. Yo me encuentro con empresas que dicen, eso no es cierto, eso no existe. Teníamos dificultades en esa época, las tenemos ahorita y todos las vamos enfrentando de una manera diferente. Pero lo que es cierto, y sí que los números son una realidad independiente del universo que tú encuestes, pero es una realidad que te obliga a ver, a cambiar, que te obliga al cambio, es que en 7 de cada 10 casos, ¿no? En lo que yo analizo, en lo que veo de registro, cuando hay una estrategia de diversidad generacional, cuando incluye esta práctica de sentarte, preguntar cuáles son tus motivaciones, cuál es la necesidad,
¿cómo incrementarías tu compromiso? Está impulsada por una mujer. Bueno, porque no deja 7 de de ser... cada 10, cuando tú ves que la empresa trae una estrategia generacional que atiende a estar encuestando sobre las motivaciones que te mueven hacia el compromiso, está impulsada por una mujer, porque para el hombre es una pérdida de tiempo. Bueno, es un tema conceptual. Es un tema No conceptual. podemos generalizar, pero sí que estoy de acuerdo contigo que evidentemente al gestionar desde la emoción, esa aproximación evidentemente es mucho más dulce y es más fácil que el que tienes delante te entre. Antes habíamos hablado de templar la muleta, ¿no? Pues es más fácil que si tú la sacudes armónicamente la muleta, el toro entre. Si le metes batacazos a la muleta, pues realmente me lo dejas que no sabes si para adelante o para atrás, ¿no? Pues evidentemente la emoción es el bálsamo que hace que la otra persona entre en la jugada, ¿no? Claro. Pues bueno, liderazgo en femenino. Xavi, espero que traigas bastantes ejemplares porque yo creo que... Yo he ido repartiendo, hoy sí. ya Luego has ido todo tengo repartiendo, un ejemplar para exactamente. todos y cada uno de los que hayan venido hoy aquí, ¿vale? Pues quedamos abiertos, Xavi, a comentarios y Alex, por favor. Claro, La fila cero. La fila cero, exactamente, Yo aquí está. romperé el hielo porque siempre tiene que haber alguien que lo rompa porque cuesta, por lo menos la primera pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Xavi, por este libro que es realmente innovador y totalmente disruptivo, porque desde luego no existe ninguno. Yo diría que casi es un libro de cabecera. Entonces, lo digo desde la emoción, porque eso es un libro de emociones. Es un libro que realmente, como tú muy bien dices, siempre, en todo, y lo hemos dicho muchas veces contigo, esto no va de sexo, va de talento. Toda la conferencia que habéis hecho, bueno, conferencia no diría así, la entrevista que habéis hecho, Ivonne, también felicitarte, esto ha sido una masterclass de emociones, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, y luego a ti, Ivonne, pero bueno, daremos paso también al resto de contertulios, un tema que tú has tocado y que ha sido casi al final, ¿no? Es verdad de que en las empresas, y quizás esto sea motivado por no sé si por la pandemia o por qué, o porque el cambio generacional, antiguamente, se hablaba de fidelizar el empleado y fidelizarlo 30 años en una empresa o 40. Hoy en día esto es ciencia ficción, imposible. Pero no solamente esto, sino es que entre generaciones no se habla, hoy en día, ¿eh? Antiguamente, gente de 30, 50 años, pues, oye, colaboraban y veían que todo remaba todos de la misma dirección. Hoy en día esto no funciona así. Es más, yo pienso que, no sé si es un problema de generaciones, pero sobre todo la juventud no está implicada como se implicaba antes la gente. ¿Por qué crees que pasa esto? Ya no es un tema de emociones, como muy bien dices, de liderazgo femenino, es un tema ya vamos, no sé si es cultural casi. Bueno, esto de que no pasa depende de cómo lideres y gestiones. Yo tengo el honor de decir que tienes detrás a Víctor Callejero, que lo cogí de becario hace 22 años y sigue conmigo. Por lo tanto, y muy orgulloso de reconocer que el alumno ha superado al maestro, y eso lo digo siempre en boca llena. Depende de cómo gestiones. Sí que es verdad de que hoy en día los entornos son mucho más volátiles y la gente normalmente no recala en una empresa y quiere crecer verticalmente dentro de la organización. Somos muy inquietos y nos gustan experiencias nuevas, ¿no? Y mayoritariamente, de alguna manera, yo no digo que seamos o que la gente joven sea culo veo, culo deseo, ¿sí? Pero sí que es verdad de que hay una cosa que denoto en la sociedad, que ya no en las empresas, que es el cortoplacismo. El Internet ha venido para revolucionar el mundo y evidentemente la cantidad de oferta que hay es mucho mayor. Digamos que no buscan un trabajo, buscan experiencias, igual que cuando tú te vas a un restaurante, ¿vale? Bueno, puedes ir a un fast food para salir del paso rápido porque tengo hambre, o tú vas a un restaurante. Y a un restaurante tú puedes ir de dos maneras diferentes, a llenar la panza o a una experiencia gastronómica. Y lo que busca la gente son experiencias. La gracia es tener alternativas para poderles dar, no solo de crecimiento vertical, sino horizontal.
A mí me gusta mucho el modelo Nubank, por ejemplo, donde para poder escalar tienes que haber pasado por todas las secciones de la empresa. Tú no puedes pasar y promocionarte por más talento que tengas si no has pasado y has visto todas las diferentes realidades. Pues es una manera de promoción interna, es una promoción de conocimiento. Por lo tanto, los entornos han cambiado y la clave está por adaptarnos a los tiempos cambiantes. No sé si con esto contesto tu pregunta. Bueno, yo me voy a subir a lo que comenta Xavi respecto al tema de experiencias. Algo que yo creo que pasa con el tema de las generaciones es, digamos, todos de alguna manera buscamos algo dentro de la propia organización y lo que ha pasado con las generaciones es que hay ciertos matices, ¿no? La tecnología es un gran impulsor, pero yo, por ejemplo, me siento en estas encuestas con colaboradores de diferentes edades y le digo a alguien, ¿qué es para ti el compromiso? ¿Qué te motiva? ¿Cómo te quedarías aquí? ¿No? ¿Te interesa quedarte en la empresa y por qué te quedarías? Y entonces alguien de una generación con poca trayectoria, recién salió de la escuela, dice, sí, pero lo que me interesaría es que cuando me dan una retroalimentación, no me regañen todo el tiempo. O sea, eso es como que me va a citar el jefe para decirme, esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Qué buscamos de fondo todos en la empresa? Una retroalimentación, sentirnos bien, que haya correspondencia. Entonces, creo que hemos cambiado un poco el sentir, hablando de las emociones. ¿Qué te dice hoy un joven? Yo en este lugar no siento que haya diversidad. ¿Por qué sientes que no hay diversidad? Porque son violentos laboralmente. ¿Qué es para ti violencia laboral? Que no tengan un plan de equidad, que no hablen el lenguaje binario, que no hagan ¿no? Este tipo de cosas que son tan disruptivas, porque luego le preguntamos a un líder y dice, a ver, ¿de qué me hablas? Aquí solo de mucho mayor trayectoria, un baby boomer quizá, y te dice, yo aquí el único lenguaje que conozco es el de resultados, no el lenguaje de esto, el lenguaje no. Entonces, creo que el punto al que quiero llegar es, todos vamos transversalmente a estar movidos por una intención de querernos quedar en la empresa por algún lugar. Hay que tratar de entender un poco este nuevo lenguaje y estas nuevas motivaciones, lo cual te pone a correr un poco, ¿no? Como empresa. Hoy hay líderes, casi el 73% de los líderes que están en la etapa de generación X y baby boomer, me responde, Ivonne, lo que se hizo de bienestar ya está hecho. Vamos bien, ya avanzamos, porque tenemos prácticas de salud mental, de pausas activas, de salud física, pero traes a la generación de abajo que te está diciendo, a ver, cuidado, bienestar para mí es un espectro más amplio y más holístico que lo que se puede considerar. Entonces, la recomendación siempre para los líderes es, deja un poquito tu página en blanco, no cierres el capítulo tan rápido, hay que escuchar un poco más para entender cómo podemos lograr el compromiso de estas otras generaciones. Te van a estar pidiendo lo mismo, pero en un lenguaje diferente, ¿no?